México antes tenía una política exterior digna, basada en los principios de no intervención y de solidaridad internacional. Pero hoy, con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, la diplomacia mexicana se mueve única y exclusivamente en función de los intereses y las decisiones del peor enemigo de México, Donald Trump. Por órdenes directas de Trump, el gobierno de Peña Nieto ha expulsado al embajador de Corea del Norte y también funge como el perro de ataque de Washington en contra de Venezuela, cuando ninguno de estos dos países representa amenaza alguna para la seguridad nacional de México. Simultáneamente, Videgaray convocó a Benjamín Netanyahu, gran amigo de Trump y un jefe de Estado acusado de graves crímenes de guerra, y al secretario de la Defensa de Trump, el Mad Dog James Mattis, como invitados de honor para la celebración del Día de la Independencia, el Día de la Patria, el pasado 15 de septiembre. Recordemos cómo Netanyahu aplaudió la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera con México. Netanyahu y Trump tratan a sus vecinos en Palestina y en México con el mismo desprecio racista, intolerante y violento. Sé cortés, sé profesional, pero ten un plan para matar a todos. Así fue la recomendación de Mattis a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak. Precisamente, hoy en México, miles de personas sufren y mueren a causa de las políticas del gobierno de Trump. En la frontera y dentro de los Estados Unidos por las políticas racistas hacia los migrantes. Y en México mismo como resultado de la infame guerra contra las drogas impuesta por Washington. Urge recuperar la soberanía nacional y una política exterior digna, democrática y humanista. El artículo 89 de nuestra Constitución lo exige. Solo falta que el pueblo mexicano se lo demandemos a nuestras autoridades. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Donald Trump amenaza con invadir a México. Pues sorpresa, los agentes estadounidenses ya se encuentran en el territorio nacional. Desde 2002, Vicente Fox, que ahora anda muy bravucón con Trump, fue él que colocó a México dentro del NORTHCOM, el perímetro de seguridad de los Estados Unidos. Felipe Calderón, aún peor, ahora se queja del muro, pero cuando era presidente subordinó a las Fuerzas Armadas mexicanas totalmente a Washington, estableciendo fusion centers al estilo de Afganistán e Irak, permitiendo vuelos constantes de los drones estadounidenses sobre territorio mexicano. Con Enrique Peña Nieto, aún peor. Ahora, los agentes estadounidenses incluso se visten de marines mexicanos para participar directamente en acciones de seguridad pública. La detención de Chapo Guzmán en 2014 fue de esa manera. Ahora, los agentes estadounidenses ahora pueden andar armados en México gracias a la ley promulgada por Peña Nieto. Entonces, no debería sorprender esta reunión del 31 de enero pasado entre Videgaray y el jefe del NORTHCOM para inspeccionar la frontera sur de México, que los Estados Unidos considera como su frontera. Tenemos que preguntarnos seriamente sobre lo que se discutió entre Peña Nieto y Trump hace unos 10 días. ¿Habrá sido un pacto secreto en que Peña Nieto acepte entregar el territorio mexicano a los Estados Unidos a cambio de impunidad y apoyo político para su partido, el PRI, en 2017 y 2018 de las elecciones? No lo podemos permitir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso al mundo de cabeza cuando ordenó construir el muro con México, prohibió la entrada a 7 países de mayoría musulmana, ordenó renegociar el Telecán y se puso a pelear con algunos líderes del planeta. A finales de enero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tenía planeado encontrarse con el presidente estadounidense en Washington para abordar temas de cooperación mutua, pero fue cancelada cuando Trump dijo que si México no pagaba el muro, que mejor ni pensase en venir. En efecto, Trump canceló la reunión y lo peor vino después. La Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que estipulaban que implantarían un impuesto al 20% sobre los bienes importados de México, para así poder pagar el muro. Algo similar afirmó el vocero del Congreso estadounidense. Lo que no saben es que el Telecán esto no permite, por lo que hacerlo querría decir que Estados Unidos está implícitamente queriendo romper el Telecán, perjudicando enormemente a Estados Unidos y Canadá. Pero lo más preocupante sucedió poco después, cuando Trump conversó telefónicamente con Peña Nieto y según Associated Press, alguien quien estuvo presente en la reunión con Peña Nieto, Trump habría humillado a Peña Nieto y amenazó con mandar tropas estadounidenses a suelo mexicano, si el gobierno mexicano no podía controlar a sus bad hombres, tal cual como lo dijo.
marcando un escalofriante precedente al ser el primer presidente estadounidense en más de 100 años en amenazar militarmente a México. Por lo que hoy veremos el escenario más loco, impactante, miedoso y temido por todos, pero cabe decir, no imposible. ¿Qué pasaría si Estados Unidos bajo el mando de Trump decidiesen invadir México o intervinieran dentro de él? Analizaremos cuáles serían las respuestas de todos los países del planeta, las consecuencias de este evento, y cómo México podría contrarrestar esta invasión o interferencia estadounidense. Veamos cómo sería. Empecemos. En un día no determinado, ha pasado algún tiempo ya desde que Trump tomase el poder en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. En las primeras semanas de la presidencia de Trump, firmó órdenes ejecutivas ordenando la construcción del muro, sacar a Estados Unidos del Acuerdo Libre Comercio del Pacífico, prohibiendo la entrada también así a más de 7 países musulmanes y demás medidas. Trump ha choqueado al mundo entero y ha comenzado guerras comerciales contra China, México, la Unión Europea, Latinoamérica y demás naciones. Los efectos económicos no se han hecho esperar, llevando a Estados Unidos a un momento muy difícil. México, el vecino del sur de Estados Unidos, ha sido muy afectado y debilitado por las acciones proteccionistas de Trump, que han desgarrado a la economía mexicana. Las tensiones entre Estados Unidos y México no podrían estar más altas. Toda América Latina ha sido afectada por las decisiones migratorias y económicas del presidente Trump. Toda América Latina se ha solidarizado con México, que ha tenido que pagar el muro cuando le impusieron impuestos a las importaciones provenientes de ese país. La Unión Europea ha establecido duros términos y palabras con Estados Unidos, provocando una casi ruptura de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante este clima de crisis y tensión, el mundo se estremece cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Acción Militar contra México para preservar la seguridad de la frontera sur, promovida por el presidente Donald Trump. Así, el Congreso de Estados Unidos no declara la guerra a México, pero autoriza al presidente de Estados Unidos a ordenar al ejército estadounidense ocupar las zonas que considere pertinentes para asegurar la seguridad de la nación. Así, miles de tanques estadounidenses entran abruptamente por los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México, en donde el gran muro de Trump aún lleva en construcción. Más de 650,000 soldados son desplegados mediante la ayuda de los tanques de guerra estadounidenses, los M1 Abrams. El presidente de México declara emergencia nacional y transmite un mensaje a la nación y al mundo. Esto es una invasión. Estados Unidos nos ha declarado la guerra al pueblo mexicano. Llamo a las tropas mexicanas y a todos los compatriotas a rechazar y repeler a las fuerzas militares estadounidenses presentes en nuestro territorio. Llamo a la comunidad internacional a actuar en contra de esta violación flagrante de todas las convenciones y derechos internacionales. El presidente estadounidense Trump dice que esto no es una guerra, que es una intervención militarmente necesaria para evitar que la inestabilidad en el norte de México produzca un colapso en Estados Unidos. Trump justifica su invasión con la obligación de tomar el control de las drogas, armas y violencia que sacuden el sur de los Estados Unidos. La invasión estadounidense causa miles de víctimas, tanto militares como civiles, mientras el ejército estadounidense ocupa rápidamente los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Cojillas de Zaragoza.